rompiendo récords de asistencia. Realmente estoy muy feliz porque esta iniciativa de Invierte tu Tiempo la planeamos en 2 días, de un día para otro, y hemos tenido una gran acogida. A este momento tenemos más de 3.000 personas registradas y esta mañana nos están acompañando alrededor de 700 personas, lo que es realmente magnífico. Estamos muy contentos de que puedan aprovechar su tiempo y sobre todo que hayan decidido compartirlos con nosotros. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar para aprovechar el tiempo. Ya se están conectando más personas, pero vamos a iniciar súper en punto para cumplirle a los que se conectaron temprano. Entonces, buenos días a todos, bienvenidos una vez más a Investopim. Estamos muy felices de que nos estén acompañando en esta sección de cursos de Invierte tu Tiempo que diseñamos realmente con mucho amor para esta cuarentena, para que pasen su tiempo de una manera productiva, para que se olviden de todo este caos y puedan aprender de la experiencia de personas tan experimentadas y con tanto que darnos como Luis Eduardo. Hoy vamos a hablar de su experiencia con la crisis del 2008. Les voy a presentar levemente a Luis para que él mismo se presente. Luis Eduardo es inversionista en Wall Street desde hace más de 15 años y esa no es su profesión desde el inicio. Luis Eduardo es arquitecto y poco a poco pasó de ser empresario a convertirse en un inversionista para hoy en día vivir de sus portafolios. Y bueno, ustedes nos mandaron muchas preguntas, intentamos organizarlas todas, entonces te dejo el espacio, Luis, para que te presentes y arrancamos con la entrevista. Buenos días, quiero verificar que me estén escuchando. Perfecto. Primer accidente. Pero estaba previsto que fuera a suceder. Bueno, estamos... ups, se me fue la imagen, se me fue la imagen. Ahí estamos bien. Ouch. Luis, te estábamos viendo y escuchando. Acá te veo conectado. Permítanme, no sé qué le sucedió a Luis. Luis Eduardo, confírmame porfa en el chat que me estás escuchando, me estás viendo. Listo, ahí te estás conectando. Listo. Sí. Ya. Listo, ya te tenemos. Discúlpeme la interrupción, un problema técnico. Bueno, me quiero presentar, mi nombre es Luis Eduardo. Sí, efectivamente soy trading activo en Wall Street, digamos que desde el 2005 más o menos, pero ya a través de esta conversación iremos develando qué fue, cómo sucedieron las cosas y por qué llegué al punto en el que estoy en este momento. Efectivamente soy arquitecto, fui socio y gerente de una empresa constructora por muchos años, le debo muchísimo a la arquitectura, desde luego, pero después de una estadía en Europa, las cosas cambiaron un poco para mí y a mi regreso a Colombia empecé a mudarme desde la arquitectura hacia el trading para vivir definitivamente del trading hoy en día y hace, digamos que unos 5 años exclusivamente del trading y prácticamente cero de la arquitectura. Pues hoy en día la última construcción que hice fue esta casa donde yo vivo, sin mayores orgullos, pues es una casa en una playa privada en Cartagena
fruto de este trabajo y bueno, aquí vivo, ¿no? Y el trading me ha permitido vivir de esta manera. No, pues qué mejor forma de iniciar que esta, que es como el ideal y el deber ser para la mayoría de personas que te están escuchando hoy. Entonces, vamos a iniciar con las preguntas de la entrevista. Y bueno, me voy a desordenar un poco en la entrevista porque tú empezaste tu camino como empresario, ¿cierto? Y hoy en día eres inversionista y precisamente quiero iniciar con esta pregunta por ese cambio, ¿no? Muchas de las personas que están conectadas en este momento, algunos son empleados, algunos son independientes y siempre tienen esa pregunta de, bueno, ¿hacia dónde le jalo? ¿Cierto? Sigo con la empresa, me vuelvo más inversionista, hago los dos, se puede, etcétera. Y la pregunta va dirigida a que tanto en la crisis del 2008 como en la crisis actual, eh, ¿qué diferencia y pues qué bondades también o cuál prefieres desde el hecho de hacer trading o tener un negocio o empezar un negocio incluso? Bueno, la historia para mí es un poquito, tengo que retroceder un poco más porque en la arquitectura habíamos pasado en Colombia un par de crisis importantes y la más importante fue la crisis del UPAC. Tú tal vez no habías siquiera nacido en esa época o estabas muy pequeño. De tal manera que eso marcó mucho a los colombianos y cambió mucho el mercado tanto de la construcción como de la inversión en finca raíz. Confiábamos mucho en los bancos eran hasta finales, casi finales del siglo pasado, un apoyo importante para los empresarios, pero con estas crisis económicas que no solamente sucedieron en Colombia, sino veníamos de una crisis importante en Inglaterra, el, el sistema financiero para nosotros dejó de ser tan importante, tan confiable y sobre todo de que dejamos de creer en que eran nuestros amigos. De tal manera que para mí empezó a cambiar un poco ese sentido y porque trabajaba mucho para los bancos. Se me fue tu imagen. Trabajaba mucho para los bancos mientras era constructor y no importaba si yo obtenía ganancias o no en mi negocio, pero los bancos siempre obtenían sus utilidades, quisiera yo o no. Perdóname, voy a hacer un paréntesis. ¿Me estás escuchando, Juliana? Eventualmente mi cara se va a desaparecer porque cuando yo no estoy hablando, la idea es darte el protagonismo para que Ok. quede la grabación Bueno, toda listo. No, completa. quería tener la certeza de que sí me estaban escuchando. Acá todos Bueno, me están diciendo que sí. pero bueno, eh, para hacer corto, para hacer corto el cuento, y para ir más concretamente a la respuesta a tu pregunta, muchas personas nos vemos abocadas en un momento determinado en la vida a qué hacer con mi dinero, en qué invertirlo. Yo llego, pues, al margen de ser profesional, puedo seguir ejerciendo mi profesión o no, pero tengo unos excedentes de capital que los quiero invertir. Y voy a poner un ejemplo que ya lo he puesto en escritos y en blogs, y es que hay una tentación muy grande de muchas personas a que yo voy a poner un restaurante. Es el ejemplo del restaurante me gusta porque es bastante gráfico y es bastante común. Y Entonces, romántico también, la mayoría. tengo unos excedentes de capital y yo quiero poner un restaurante porque además me gusta el cuento, etcétera, cosas. Y las personas empiezan, invierten y consiguen un local comercial que lo tienen que adecuar y gastarse un montón de dinero adecuando el local. Después tienen que comprar pues unas baterías de cocina y equipos, etcétera, cosas, mesas, sillas, cubiertos y platos. Y abren su restaurante, efectivamente. Y afrontan, bueno, en circunstancias normales les va bien o mal, eso pues, eso como en cualquier negocio, inclusive en el trading, puede suceder, que le vaya a uno bien o mal en circunstancias normales. Pero viene una crisis como la crisis del 2008 o una crisis como la que estamos viviendo en este momento y las cosas se ponen muy difíciles. Entonces, si la persona desafortunadamente tiene que cerrar su negocio, ¿qué porcentaje de ese negocio, de esa inversión va a recuperar? Eso para mí es
básicamente la diferencia entre hacer trading y un negocio común y corriente. Básicamente ese pedacito, si yo por algún motivo me tengo que retirar, por el motivo que sea, por la crisis del tipo que sea, me tengo que retirar del negocio, ¿qué sucede? El señor del restaurante tiene que salir a vender sillas y mesas a lo que le den. Tiene que entregar su local comercial, pagar las obligaciones laborales que tenga, y tratar de recuperar vendiendo o mal vendiendo lo que ha comprado para recuperar parte de su inversión. En el trading, la ventaja es que tus activos normalmente los puedes vender el mismo día en que tú decides venderlos y tú sabes exactamente cuánto te van a dar precios. Entonces, para mí esa es fundamentalmente la diferencia. Tú decidiste retirarte o porque empezó a irte mal o porque te diste cuenta que no te gustaba hacer trading o porque no tienes el estómago para resistir las caídas o porque decidiste simplemente poner tu dinero en efectivo. Entonces tú sabes hoy cuánto valen tus activos y cuánto dinero te van a dar por ellos y recuperas ese valor aproximadamente. Excelente. Bueno, muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, ¿cómo empezaste en este camino del trading? Como un arquitecto dice como, bueno, voy a empezar esto del trading, que además hace años que no había tanta información. ¿De dónde sacaste esa idea y cómo arrancaste en este mundo? Sí, esa es una historia. Las respuestas, desafortunadamente, yo no tengo respuestas cortas para ti. O sea que ojalá que el tiempo nos alcance. Yo soy malo para las respuestas cortas. Sucede que a mi regreso a Colombia, después de vivir una temporada en Europa, yo contaba con ciertos ahorros y tenía en Colombia también la posibilidad de reiniciar mi negocio como arquitecto. La empresa ya estaba cerrada, pero yo tenía todas las oportunidades para reiniciar mi negocio como arquitecto y de hecho parte de lo que vine a hacer a Colombia fue continuar con una política completamente diferente de inversión, más enfocado, y perdónenme la redundancia, en inversión que en construcción. O sea, hicimos ciertas cosas, pero la parte importante de eso es que los ahorros que tenía en ese momento, por algún motivo, y realmente no recuerdo por qué, no quería traerlos a Colombia o porque se me resultaba costoso o porque quería diversificar. Alguien me dijo, no, invierta en la bolsa de los Estados Unidos y yo tengo la persona que lo asesora en eso. Me puso en contacto con un señor de una empresa en los Estados Unidos. Esa persona efectivamente abrió para mí las cuentas, me pidió todos los documentos que yo necesitaba y realizó las primeras inversiones para mí en, en este mercado de Wall Street. Eh, Bien o mal, eso lo veremos más adelante, pero digamos que así fue como inicié. Ok, perfecto. ¿Y consideras en este momento que arrancaste por donde era? Bueno, Bien, arranqué por donde era, seguramente que no, porque, porque yo era completamente neófito en el asunto, no tenía ni idea, simplemente seguí el consejo de unos amigos que habían estado involucrados en el negocio, me aconsejaron personas expertas en el tema de las inversiones en los Estados Unidos, pero desafortunadamente son personas que son expertas en hacer dinero para ellos, no dineros para sus clientes. Entonces, digamos que ese fue el mal primer paso que yo di, la ignorancia sobre el tema, no saber lo que estaba haciendo, a pesar de que estaba entrando en un mercado millonario, le estaba era generando riqueza a una persona que simplemente le cayó un cliente completamente ignorante y que son los mejores clientes para ellos. ok, bueno, perfecto. Eh, en ese orden de ideas, ¿cuál crees que fue tu primer
error y tu primer acierto en el trading? Sí, muy importante la pregunta. El primer error fue no saber lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Es decir, fue bueno el hecho de haberme involucrado en las inversiones en Wall Street y paralelamente yo en Colombia realizaba o sea, yo tenía eh, ciertas inversiones ya hechas aquí en Colombia que habían quedado de antes de irme yo para Europa y regresé y organicé estas inversiones que son en finca raíz porque creo que parte del portafolio, parte importante del portafolio o un porcentaje, sobre todo para las personas jóvenes, debía ser en ese momento la finca raíz. Hoy en día esto no tiene tanta validez, pero en ese momento era bastante importante. Y efectivamente, simultáneamente al trading en la bolsa de Nueva York, pues en cierta forma yo jugaba, o sea, hacía trading con mis inversiones en Colombia en finca raíz, porque desde luego era un tema que yo conocía profundamente como arquitecto y sabía dónde ponen las garzas, qué debía hacer, cómo lo debía hacer, y pues obviamente eso también rindió sus frutos. Entonces, la diversificación hace parte importante de cualquier portafolio y en ese momento para mí era importante, digamos, esa inversión en finca raíz. Pero, pero la parte de las inversiones en Wall Street era completamente al garete. Era dada por unas personas que sabían manejar el mercado a favor de ellos como asesores, sabían cómo ganar dinero con mi dinero sin importar si yo ganaba o no. Entonces, digamos que ese fue el buen y mal comienzo. Ok, bueno, para la mayoría de personas que están pensando en iniciar, una de las grandes, digamos, como dificultades es escoger por dónde arrancar, qué sectores, en qué sectores empezaste tú a invertir y en cuáles has invertido a lo largo de los años. Bueno, como ya les dije, pues importante en ese momento para mí fue haber hecho inversiones en finca raíz que a la postre vinieron a darme mucha estabilidad en términos de lo que es mi modo de vida hoy en día, pero porque se atravesó la crisis del 2008. Entonces, si efectivamente todo se afectó, hubo sectores que se afectaron menos y desde luego Colombia fue menos herido por esa crisis que lo que estaba puesto en los Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta la ignorancia mía para el momento en que se inició la crisis del 2008. Entonces, eh, desafortunadamente había unas inversiones en ese momento en los Estados Unidos en unos fondos que se llaman fondos loaded y gran parte del capital estaba puesto en eso. Hago claridad en que cuando yo hablo de gran parte del capital no es porque sea una gran cantidad de dinero. No vayan a creer que yo soy millonario ni aquí ni allá. Simplemente tengo la certeza o la posibilidad de vivir de estos ahorros y de vivir del trabajo que hago con las inversiones de los Estados Unidos y las inversiones en Colombia, desde luego. Confío mucho más en el mercado de valores de los Estados Unidos que en el mercado de valores de Colombia. Es mucho más complicado el mercado de valores en Colombia y en los Estados Unidos hay sectores que son mucho más fáciles de manejar que otros, pero depende de por dónde te vayas tú y qué tan acertada estés o acertado estés en las decisiones que tomes después de prepararte para comenzar a hacer las inversiones. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto de prepararse para las inversiones. Vamos a seguir con las preguntas y si en el tema se va desarrollando esto y si no lo agregamos. Bueno, más allá de con qué empezaste a invertir, ¿en qué invertiste que ya no inviertes y por qué ya no inviertes en eso? Bueno, hay que tener mucho cuidado
con las inversiones en los fondos mutuos. Yo detesto los fondos mutuos. Como les mencioné, hay unos que se llaman loaded, hay unos fondos que le producen muchísimas utilidades a los que los comercian, a los que los venden a los clientes. Ellos tienen unas comisiones pactadas, pero además de eso, entonces les hacen regalos a los señores que asesoran a los clientes que invierten en la bolsa. Entonces le mandan un Mercedes-Benz si logran colocar tantos millones de dólares en ese fondo. Entonces así funciona, es un poquito sucia la manera en que manejan esos fondos. Esos fondos tienen una comisión importante de entrada y una comisión importante de salida, tiempos mínimos de estadía en el fondo, etcétera. Entonces yo trato de no invertir en fondos. Realmente, si me dicen, no hablemos de sectores, hablemos de un activo en el cual yo no invertiría, serían los fondos. Ok, Sí, cuando no quede respondida una respuesta, por favor, una pregunta, por favor, me lo dices, Juliana. no, no te preocupes que tenemos tiempo para seguir charlando. Bueno, ya empecémonos a meternos en el tema de la crisis. ¿Cómo fue para ti esta crisis del 2008? ¿Cómo fue tu inicio? ¿Qué recuerdas de este momento? Oh, la crisis del 2008 realmente marcó, definitivamente marcó en la manera para mí de hacer inversiones. Como te digo, en ese momento yo estaba recién regresado a Colombia, hacía pues apenas un par de años, y había invertido en algunas cosas aquí en Colombia, estaba haciendo algo de construcción todavía, de tal manera que eso fue lo que me permitió continuar dentro, pues continuar funcionando y continuar viviendo. Pero al mismo tiempo yo estaba completamente confiado en que las personas que manejaban los intereses en los Estados Unidos estaban haciendo lo mejor y sabían qué era lo que necesitaban hacer para favorecerme a mí y para protegerme, y de tal manera que yo absolutamente que no tenía ningún control, ni siquiera me fijaba si lo que se estaba haciendo era adecuado o no. De tal manera que, perdónenme la expresión, la crisis del 2008 con respecto a lo que tiene que ver con inversiones en la bolsa de los Estados Unidos me cogió con los pantalones abajo. Completamente ignorante de lo que debía hacer, completamente ignorante de cuáles eran las acciones a tomar, completamente confiado en las personas en las que estaba depositado el manejo de los recursos, y resultó completamente un fiasco. Nosotros nos comimos completamente la caída en la bolsa en el 2008, al punto que simplemente eso terminó siendo marginal para mí por un par de años, que no quería yo ni pensar en eso, y tuve que redoblar mis esfuerzos en Colombia para sobrellevar los resultados de esta crisis. ¿Cuáles fueron como los errores específicos, pues, de esa falta de preparación y que hoy en día dices como, o sea, no hice esto, no hice esto y no hice esto? No, yo no hice nada, ¿no es cierto? Mentiras, hice una cosa. Tan pronto me di cuenta de los resultados de lo que estaba sucediendo, decidí que tenía que ponerme a estudiar. Es así como comencé, en cierta manera, una segunda carrera, porque empecé estudiando los temas económicos en los Estados Unidos. Una recomendación muy importante es aprender algo de inglés. Es importante leer las noticias de los Estados Unidos en el idioma de ellos, las noticias económicas en el idioma de ellos. Hoy en día es menos grave que antes. Hoy en día las traducciones seguramente son muy buenas, la traducción de la información seguramente es muy buena, pero es importante, como recomendación adicional a todo, tratar de estudiar y tratar de ver las cosas en inglés. Al margen de eso, como te decía, la decisión más importante para mí fue comenzarme a preparar. Comenzarme a preparar porque yo decidí por allá a mediados del 2009 que yo no podía dejar eso, un capital que en algún momento había sido importante y ya no lo era,
en manos de una persona que simplemente me abandonó, al punto que después de la crisis el señor ni siquiera volvió a darme la cara, el señor desapareció. Y supe después que de la empresa que manejaba los recursos lo habían despedido y simplemente el señor desapareció al 100%, yo no lo volví a ver. Los recursos estaban pues en un banco, etcétera, cosas, y pues obviamente los recursos que no se habían perdido por la crisis estaban ahí. Entonces empecé a estudiar, prepararme en el sentido de saber en qué se debe invertir y qué no se debe invertir. Y bueno, ya me di cuenta que era necesario hacer unos cursos mucho más importantes, estudiar todos los temas que tienen que ver con la bolsa, el manejo de los mercados y bueno, ya busqué también en Colombia dónde prepararme y dónde tener la capacidad de tomar decisiones. Ahí, al punto en el que, el día en que uno llega al punto en el que sabe tomar decisiones o se cree capacitado para tomar decisiones, ese es un primer buen día. Dime. Excelente. Después de tomar el curso que hiciste o después de capacitarte, ¿qué te diste cuenta que no sabías a pesar de que ya tenías tu portafolio antes de que te lo estabas manejando? Perdóname que me quedó confusa la pregunta. Ok, No la entendí completa. la reformulo. Sí. Cuando empecé a capacitar, ¿cierto? Llegó un punto en que aprendiste muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué cosas te diste cuenta que no sabías de manejo del portafolio antes? De gestión de riesgo, de por qué hubo tanta pérdida en el portafolio, si esto se hubiese podido evitar. Sí, la palabra es muy fácil, la respuesta es muy fácil, no sabía nada, ¿no es cierto? No tenía idea de nada. Sí, efectivamente me di cuenta de la ignorancia total y de la estupidez que había cometido de depositar unos dineros para que otras personas simplemente me dijeran, esto hay que comprar peras y esperar a que se pudran las peras para venderlas, más o menos de ese estilo de ignorancia, ¿no? Yo empecé por informarme en los Estados Unidos cómo funcionaba el mercado. Empecé por informarme qué quería decir una acción, qué quería decir un fondo, qué quería decir un ETF, etcétera, cosas. O sea, cada cosita, cada término tuve que averiguarlo y saber qué quería decir y cómo funcionaba la compra y la venta de acciones, a través de qué mecanismo se hacía una inversión. O sea, todo desde cero, como aprender a leer. Y ya con unos conocimientos, digamos, básicos, en Colombia hice 3 cursos importantes, dos bastante importantes, sobre bolsa, que me permitieron comenzar a tener cierta claridad. Debo acotar ahí que cuando empecé a, a trabajar en forma independiente, eh, eso lo hacía en compañía de un socio, que sigue siendo socio mío, eh, empezamos con el tema del Forex. El Forex nos dio a nosotros la clave de cómo hacer trading, cómo comenzar a hacer trading. Y el Forex nos abrió las puertas de, de la necesidad de educarnos, nos abrió las puertas de la información que había disponible y paralelamente al mercado de las acciones empezamos a hacer trading en Forex. Yo hoy en día ya no lo hago más, pero digamos que fue un comienzo. Ok, excelente. Bueno, ¿cuáles fueron esos activos o esas acciones de la crisis del 2008 que tú recuerdas y dices como duré soñando con esta acción un año, pues? Sí. Mira, bueno, al margen de de los fondos de los que ya te había hablado, que perdieron muchísimo dinero, hay una acción que me acuerdo mucho que es Citibank, ¿no? Nosotros habíamos comprado Citibank
creo que a $27, se había subido a 50 y pico de dólares, era una acción representativa en el portafolio que había ganado mucho dinero y en el 2008 pasó a valer 50 centavos. Entonces, digamos que de ese tamaño, eso te dimensiona a ti el tamaño de la crisis para mí. Claro, completamente. Bueno, y después de esta crisis, ¿cuánto tiempo se demoró en recuperarse ese portafolio, en volver a coger forma? Bueno, ese portafolio simplemente duró tirado, botado, archivado, un par de años, porque se había caído tanto que había perdido, digamos, interés para mí. Yo ya había dado la plata por perdida, los recursos, pues ya lo consideré simplemente como un ahorro marginal. Afortunadamente, en ese tiempo, si bien es cierto que en los Estados Unidos la crisis fue en Colombia no fue tan grave y habíamos hecho unas inversiones en finca raíz que dieron resultado y empezaron a tomar forma. Pero hubo un momento crítico por allá en el 2009 en que ni una cosa ni la otra. Tú sabes que las inversiones en finca raíz, si bien es cierto son buenas, son inversiones a largo plazo y no es un activo líquido. Entonces, no es que tú compraste un apartamento, un lote de terreno o una casa o construiste una casa y mañana necesitas el dinero y puedas disponer del dinero. Entonces eso es muy importante y sobre todo que la mayor parte de estos activos en finca raíz tienen un tiempo de maduración que no es tan corto. Entonces para mí fue crítico el 2009. Digamos que entre el 2009 y el 2010 tuve una situación económica complicada. Los gastos se redujeron muchísimo y las posibilidades de hacer cosas también. Ya como a finales del 2009, y puedo estar mintiendo al respecto, tomé las riendas, empecé a tomar las riendas del portafolio, por lo menos ya tenía algún conocimiento, ya tenía alguna preparación, ya me fui, rescaté dónde estaba ese portafolio, quién lo estaba manejando, eso no lo estaba manejando nadie, eso estaba simplemente como una cuenta de un señor. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se te paró un momento, pero ya te escuchamos. Es que me entró una llamada, entonces bueno, en fin, al punto que, bueno, ya estaba, digamos que estábamos a mitad de camino entre la preparación, saber por lo menos ya de qué se trataba el mercado de los Estados Unidos, saber de qué se trataba, qué era una acción, qué era un ETF, qué era un fondo de inversión. O sea, ya había cierto conocimiento, si bien es cierto que en la parte del trading per se todavía estábamos crudos, ¿no? Eh, entonces, a partir, digamos, del 2009 empezamos a tomar las riendas del asunto, ya hubo una persona que nos comenzó a asesorar, pero en forma paralela a lo que a las decisiones que nosotros tomábamos, en la medida en que íbamos conociendo más el mercado y en la medida en que nos preparamos mejor, ya fuimos tomando las decisiones por nosotros y digamos que para el 2010 comenzamos nosotros a manejar el portafolio en forma directa, independiente de cualquier asesor en la institución bancaria donde se encuentra depositado el portafolio. Ok. Bueno, en este momento tenemos el pico de asistencia más alto que hemos tenido. Estamos cerca de los 850 participantes, lo que es un récord no solo para esta serie de cursos de Invierte tu Tiempo, sino creo que el récord en las transmisiones en vivo que yo he dictado por este medio para hacer una capacitación privada. Entonces te va a hacer la pregunta más importante de toda la conferencia. Con el conocimiento que tienes actualmente, ¿crees que se habían podido evitar o minimizar las pérdidas que tuviste en el 2008?
Pero claro, pero claro, pero claro, pero claro, pero claro. Es decir, eso no se lo perdonaré jamás a la persona que manejaba mi portafolio en ese momento. Es decir, él no era ignorante, era un señor que manejaba portafolios hacía 40 años. Él sabía lo que estaba haciendo, yo no. Hoy en día, con los conocimientos que tenemos hoy en día en el manejo de portafolios, sabemos que se pueden minimizar. La prueba la tenemos hoy en la crisis del 2020, en que hemos podido no neutralizar, es imposible, o tiende a ser imposible, ¿no es cierto? Eh, pero a minimizar las pérdidas o a limitarlas o a tenerlas controladas o por lo menos sabiendo hasta dónde puedo llegar, qué límites puedo tener y si hay una acción o un activo en el que estoy perdiendo dinero, saber que lo estoy haciendo a conciencia y sabiendo el por qué. Eh, y desde luego que hemos tomado las acciones exactas, tuvimos suerte y te voy a contar por qué tuvimos suerte además. Porque sucede que el mercado subió muchísimo durante el mes de febrero, enero y febrero subió muchísimo el mercado. Entonces, en el mes de febrero, como a mediados del mes de febrero, teníamos la posibilidad de liquidar el portafolio y simplemente esperar un poquito a ver qué pasaba. Era una de las alternativas que estábamos contemplando. Eso no es normal. Eso era simplemente una idea que se nos vino a la cabeza de decir, simplemente liquidemos y vámonos de vacaciones. Yo vivo en vacaciones, pero vámonos en vacaciones es un término. Eh, entonces teníamos la idea de decir, bueno, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es tomar acciones para que si cualquier cosa sucede a partir de este momento en que estábamos en el pico más alto de utilidades en el portafolio, si sucedía cualquier catástrofe, estábamos protegidos y íbamos a minimizar la pérdida de esas utilidades. Es decir, claro, la forma en que lo estoy expresando. Entonces, mi respuesta es efectivamente sí, se puede si uno tiene los conocimientos, si uno se ha preparado, si uno se ha capacitado, tiene las herramientas exactas para tomar acciones para proteger su inversión. Ok, excelente. De todo lo que hemos hablado, simplemente me hace falta como una parte, cuando tú te refieres a este inversionista que manejaba tu capital, este inversionista hacía parte de un fondo, de una institución privada, entiendo si no quieres mencionar el nombre, pero era parte de una compañía de inversión, entiendo. Bueno, mira, eso funciona así. Los bancos, la mayor parte de los bancos, tienen oficinas que manejan inversiones en la bolsa. En este caso se llama Bank of America. En ese tiempo no era Bank of America porque Bank of America en la crisis del 2008 adquirió a este otro que es Merrill Lynch. Merrill Lynch una institución financiera que dentro de sus portafolios de servicios tiene el manejo de portafolios de inversión en bolsa. Entonces, hay personas, empleados y también asociados al banco, de una forma que existe en los Estados Unidos, en las que tienen su oficina que maneja parte o portafolios, un grupo de portafolios del banco, tienen sus clientes, comercializan este servicio para el banco y tienen sus clientes a los cuales les manejan estos portafolios de inversión. Unos de estos personajes son buenos, otros menos buenos y otros completamente funestos. Y los funestos son los que se encargan de conseguir mucha inversión de personas neófitas y simplemente para ganar ellos dinero. Esos son los que salen en las películas, esos son los malos que vemos que salen en las películas
que tumban a un montón de clientes, que les venden basura a un montón de clientes y están obteniendo ellos utilidades con esos negocios sin importarles la inversión de sus clientes. ¿Sí fue claro para ti la No, explicación? completamente clara, completamente clara. Estamos hablando de una de las instituciones más importantes, de las más importantes del mundo, Eso es verdad, incluso. eso es verdad. Es increíble. Bueno, Bueno, no, perdón un momentico. Yo quiero resaltar, y ojo, porque uno no sabe a dónde llega esta información. No es Merrill Lynch, no es Merrill Lynch la institución que obró mal en ese momento. Fue un ejecutivo de Merrill Lynch que es, digamos, contratista, porque maneja en forma independiente un negocio en el que consigue clientes, es una oficina que consigue clientes para Merrill Lynch, le maneja sus portafolios con el respaldo del banco. O sea, no solamente afecta a los clientes que invierten en él, sino en la imagen, afecta a la imagen del banco. sí, por supuesto. Uh -huh. Ok, bueno, es claro que aprendí un montón de cosas después de esa crisis, pero ¿cuál fue como tu principal lección después pues de sortear esta crisis del 2008? Claro, la lección es clarísima, fue fundamental la crisis, todo lo malo tiene su lado bueno. Fue fundamental para nosotros saber que teníamos que prepararnos. Fue importantísimo vivir esta experiencia del 2008 para saber que uno tiene que saber del negocio en el cual se está metiendo. Tenemos que saber cómo funciona el negocio, tenemos que saber cómo manejar nuestros recursos en ese negocio, como en cualquier otro. Y vuelvo al asunto del restaurante. Si yo abro un restaurante y no sé administrar restaurantes ni sé cocinar, pues estoy dado al fracaso. En esto no hay diferencia. No se trata de poner unos dineros en unas cuentas de inversión o de simplemente decir voy a ir a comprar 200 acciones de Apple y ya con eso hice inversiones en la bolsa de los Estados Unidos. Se necesita saber cuál es el momento de entrada, cuál es el momento de salida, por qué compro una acción y no otra, cuál es el sector de la economía que me favorece, para dónde va la economía en el futuro inmediato y en el futuro próximo, cómo está funcionando la política exterior de los Estados Unidos, pero también ya en el manejo de tu portafolio, cómo hacer las inversiones, qué análisis debes hacer cuando compres una acción, qué análisis técnicos debes tener en cuenta, cómo utilizar la información de fundamentales, cómo mirar por el retrovisor para ver lo que ha sucedido en el pasado con el mercado o con una acción en particular y saber analizar esos resultados pasados que no son, que no son garantía de resultados futuros, pero que nos dan una base de información que si la sabemos analizar, nos funciona para lo que hacemos en el presente, para el futuro. Excelente, Luis. Bueno, ya hablamos de lo duro. Después de esa crisis, me imagino que también aprovechaste oportunidades en activos. ¿Qué acciones o qué activos recuerdas que hayan sido buenos después la crisis? Porque claramente, igual que ahora, todo bajó. Tú tardaste un tiempo pues en recuperar y en volver a invertir, pero ¿cuáles fueron esas oportunidades o esos activos que recuerdas de ese momento? Mira, hay muchas cosas y quiero resaltar que no siempre son aciertos. Debemos saber que este es un negocio en el que se acierta casi que directamente proporcional en la medida en el que tú estás preparada. Pero cometemos errores no todos los días, pero sí cometemos errores en toma de decisiones de adquirir ciertos activos que creemos que van a ser muy buenos y no lo son. O en el momento de adquirir ese activo que resultó que no era el momento ideal. De tal manera que hay que tener
hay que tener mucho cuidado y saber soportar los errores, porque los errores cuestan dinero y si no tenemos el estómago para soportar esos errores y el resultado de esos errores, vamos a sufrir muchísimo o no vamos a estar capacitados para trabajar en este negocio. Para responder tu pregunta, pues hay muchas cosas que fueron buenas. Pues la primera que todo el mundo la conoce es Apple. Apple nos ha dado muy buenos resultados a través del tiempo. Una más reciente es Netflix. Y hay otras como Tesla, por ejemplo, en la que mantenemos entrando y saliendo, porque Tesla sí es una acción que tiene es mucho más variable a través del tiempo, entonces hay que saber en qué momento se entra y en qué momento se sale. De tal manera que no. Acciones o activos hay muchos acertados y muchos menos acertados. Ok, excelente. Ya nos hablaste, pues, que claramente, a diferencia de la crisis del 2008, estuviste mucho más preparado para esta, ¿cierto? ¿Qué factores te hicieron como, como estar preparado para esta crisis y decir, bueno, la voy sorteando? La bolsa te da o te quita. La bolsa te da y te quita. Y todo lo que sube va a volver a bajar en alguna medida. Entonces yo ya te había dicho que durante el mes de febrero los activos habían subido muchísimo. Las inversiones estaban en su pico, tal vez más alto, desde que nosotros manejamos nuestro portafolio. Y ese fue el primer campanazo de alerta. Cuando las cosas están tan altas, algo puede suceder en cualquier momento. Esa es una cosa que debes mantener en cuenta permanentemente. Claro, las cosas también pueden estar más alto y tender a seguir subiendo, pero entonces tú tienes que tener claro cuáles son tus estrategias. Bueno, esto ya es un asunto que tú asumes cuando te preparas para manejar tu portafolio, ya estableces tus estrategias de, de cómo lo vas a manejar tu portafolio y eh, tienes unos lineamientos claros que has definido bajo los cuales vas a manejar este portafolio y cada uno de los activos de él. Y hay activos dentro del mismo portafolio que se comportan diferente. Entonces tenemos inversiones a largo plazo. Por ejemplo, si tú tienes Coca-Cola, sabes que no es una acción que la compraste hoy para venderla mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de 5 meses. Es una acción que la vas a tener para tenerla 2 años mínimo. 2 años para mí, personalmente, es el tiempo mínimo de maduración de una acción, pero un activo como Coca-Cola es algo de más largo plazo. Entonces, no es lo mismo lo que tú hagas con una acción como Coca-Cola, con una acción como Tesla, para irnos al otro extremo que es muy volátil. Entonces, hay cosas que sabemos que pueden bajar un poco. Coca-Cola seguramente, bueno, y puedo estar diciendo una locura, puede haber caído mucho en esta crisis y yo estar diciendo lo contrario, o Procter Gamble. Procter Gamble ha mantenido su precio a pesar de la crisis, ha mantenido cierta estabilidad. Entonces, a eso me refería yo cuando decía que no todos los activos los vamos a vender en la crisis, sino que mantenemos y nos aguantamos un poco la caída de estos activos a pesar de la crisis, porque sabemos que en el largo plazo van a recuperar su precio. Eh, entonces, hay cosas que que las, eh, que las mantenemos con mucho más alertas, mucho más atentos sobre esa inversión para saber en qué momento debemos, sin lugar a dudas, salir de ella. Independientemente de lo que esté pasando, puede ser que mañana vaya a duplicar su precio, pero tú tomaste la decisión de que si llegaba a cierto punto, ese día la ibas a vender. Y tienes que mantener tus estrategias y apegarte al libro, a lo que tú decidiste, independientemente del resultado de lo mismo. Entonces, para terminar de responder tu pregunta,
pues nosotros estábamos en un tope que para el año 2020 ya había cumplido las expectativas. Era demasiado temprano en el año para cerrar el portafolios, pero era un punto muy alto y había que tener precauciones con lo que podía suceder. Estábamos en un punto muy alto, algo iba a suceder. Esta crisis tal vez se adelantó o tal vez, o tal vez llegó en el justo, coincidió con que algo podía suceder en el mercado, porque así como nosotros pensábamos que podíamos vender todo en ese momento y liquidar gran parte de las acciones, muchas otras personas lo estaban haciendo. Nosotros no somos los que más sabemos, tampoco somos los que menos sabemos. Y cuando ustedes se preparen se van a dar cuenta que los sabios más sabios se equivocan y tú puedes estar acertado en decisiones que tomes a pesar de lo que digan los sabios de Wall Street. Entonces nosotros habíamos tomado la decisión en ese momento en que debíamos estar muy alerta y tomamos decisiones importantes para proteger el portafolio a ese instante. Excelente, Luis Eduardo. Antes de continuar, perdón, tenemos muchas personas conectadas y el chat va a 1000 por hora, pero se me quedó congelado. Entonces no estoy viendo las preguntas. Porfa, alguien de soporte que me ayude a ver si podemos verlas. Voy a continuar con las preguntas mientras me las mandan por WhatsApp. Igual hemos ido contestando la mayoría de las preguntas que nos han hecho, pero entonces, mientras tanto que respondemos las preguntas, podemos seguir con eso. Hablemos un poco del futuro, ¿cierto? Claramente eso no está escrito, todos estamos en la misma incertidumbre y acá hay que contestar como político, puede subir, puede bajar, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esas oportunidades de inversión en este momento y cómo ves el futuro? ¿Qué industrias ves que pueden tener acogida? Cuéntanos de ese panorama. ¿Cómo estás viendo tú ese panorama en este momento? Jugar al adivino sí es muy difícil. Esa es más difícil, Juliana. Esa es respuesta política. Sí, ¿qué pienso yo? Depende del sector, es decir, los sectores que estén involucrados en turismo, en atención a clientes dentro de locales cerrados, etcétera, cosas, son los más golpeados y seguirán siendo los más golpeados por esta crisis, lo mismo que las aerolíneas, todo lo que tenga que ver con transporte, esos van a ser los sectores más afectados y seguramente los que más se van a demorar en recuperarse. Lo que tenga que ver con todo tipo de comercio, retail, por ejemplo, va a ser un mercado un poquito complicado. Los servicios seguramente van a adquirir mucho más relevancia. Los utilities también seguramente van a tener cierta estabilidad y todo lo que sea soporte de software para este tipo de cosas que estamos haciendo nosotros, para el trabajo, el home working y ese tipo de actividades en las que las personas van a tener que desplazarse menos para trabajar o para comercializar, seguramente son las que más rápido van a evolucionar. Excelente. O sea, la tecnología, pero la tecnología en lo que tiene que ver con comunicaciones, con redes, bueno, ustedes saben más de todos los temas de tecnología que involucra, digamos, el manejo de información y la transmisión de información y el manejo de datos, el manejo del trabajo de las diferentes empresas sin necesidad de que estén presentes las personas para trabajar. Ok, excelente. Por acá tenemos una pregunta súper importante e interesante. ¿Cuál fue el motivo por el cual dejaste de operar en Forex
y si ya estabas adquiriendo más conocimientos, ¿qué te hizo dedicarte a las acciones? No, no hubo algo demasiado importante para eso. Sucede que el Forex requería mucho más atención permanente, más tiempo de dedicación mía al trading y de la persona que trabajaba conmigo o asociada conmigo en este manejo del mercado. Fueron dos los motivos. Uno, ese, que el tiempo de dedicación era mucho más alto y no podía ir suficientes horas a la piscina o a la playa o a pasear en el bote. Y Bueno, la otra, y la otra razón es el apalancamiento. En Forex se usa un apalancamiento muy alto. Nosotros en el manejo de nuestro portafolio estamos apalancados al 0.5. En el Forex pues son 100 veces, entonces es una diferencia muy grande y eso siempre me producía un poquito de temor. Entonces las operaciones son más delicadas, más milimétricas y se requiere mucho más atención sobre la inversión. Ni más malo ni más bueno. Simplemente a mí me gustan las acciones. ok, listo. Y Bueno, yo, ¿qué libro? perdóname, termino. A mí no me gusta el day trading, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque es un poquito como jugar al blackjack. Entonces, mmm, a mí me gustan las acciones a mediano plazo. Las inversiones nuestras son más un manejo de portafolio a mediano plazo, de meses a un par de años. Sí. Ok, listo. Excelente. ¿Qué libros, seminarios, foros, diplomados recomiendas para entender mejor el mercado de acciones? Eso me lo puedes decir, eso me lo puedes responder mejor tú. Eh, libros leí varios, ya no me acuerdo los títulos, ¿no es cierto? No me pongas a ir a buscar en la biblioteca. Hay muchos libros sobre esto. Sin embargo, los libros, si bien es cierto que son esenciales, en muchas ocasiones la información es un poquito desactualizada para un mercado que se mueve tan rápido, para un mundo que se mueve tan rápido. Entonces, más recomiendo páginas de Internet especializadas en finanzas, estar actualizados en Saks, en Yahoo Finance, eh, que tienen información del día a día. Y también en esas mismas páginas vas a encontrar muchos artículos escritos por expertos, unos que te van a servir y otros que no, pero que te abren muchas ventanas y te reafirman conocimientos que tienes o te ponen a dudar sobre la información que has adquirido con anterioridad. Eh, y Juliana, pues desde luego, a través de Investopi, pues seguramente que les puede brindar mucho más información sobre quiénes los pueden informar mejor, valga la redundancia, en el manejo de sus inversiones. Claro, aquí paréntesis publicitario, nosotros iniciamos el curso de acciones el jueves, entonces los que estén interesados nos pueden escribir a contacto@investopi. Ya les contaremos bien cómo funciona nuestra capacitación, pero es una de las más completas que hay, entonces con gusto les podemos ayudar si nos escriben por todos los medios que tenemos. Sí, yo Eh, creo, me- perdón, sigue, Sigue. Juliana. No, No, la otra pregunta que tenía era pues sobre las noticias, pero ya me contestaste. Acá me piden que escojas entre Investing o Bloomberg. ¿Cuál prefieres? yo no dudaría en Bloomberg. Bloomberg. Sí. Listo. Perdón, Juliana, debo recalcar que empresas como Investopi son fundamentales para nosotros, inversionistas desde Colombia, porque efectivamente en sitios web como Bloomberg vamos a encontrar mucha información, fundamental información, pero las bases de cómo manejar tu dinero, el, el, el cómo hacerlo, el how to do it,
lo aprendes en unos cursos importantes como los que puedes tomar en Investopi u otras empresas, pero en este momento pues hablo de Investopi porque estamos realizando esta entrevista gracias a ellos. Bueno, no, muchas gracias. Parte de nuestro diferencial precisamente es como ese acompañamiento que les damos porque no hay inversionistas iguales. Nadie invierte igual que otra persona porque depende de su perfil, de la cantidad de dinero que tenga y nosotros lo que hacemos es que cada persona pueda construir su portafolio a su medida bajo sus propios objetivos. ¿Listo? Las últimas ya dos preguntas. Ay, espérame, se me fue. Después de cuánto tiempo, Luis, tu portafolio empezó a rendir frutos y cuál fue ese momento eureka en que tú dijiste, bueno, puedo vivir del portafolio. Interesante. Te mencioné que a partir del año 2009 yo me di cuenta que tenía que prepararme, que tenía que capacitarme, que tenía que tomar las riendas de mi inversión. Eso es muy importante. Es decir, independientemente de que tengas un asesor en los Estados Unidos, de que en el banco en el que tú tengas tus inversiones, una cuenta pequeña, yo no hablo de cuentas millonarias, puede ser una cuenta desde $10,000. A partir de ese momento en que tú abres una cuenta en los Estados Unidos para manejar inversiones en la bolsa de los Estados Unidos, y hablo de la bolsa de los Estados Unidos simplemente porque es lo que yo conozco. No conozco otra, no tengo inversiones en la bolsa de Colombia, de tal manera que por eso no hablo de la bolsa de Colombia. No quiere decir que sea mala o buena, no tengo argumentos ni en pro ni en contra. Aparte de que, independientemente de que tengas esa persona que te asesore, que en cierto momento puede ser valiosa para ti, que te puede brindar información que tú necesitas, es importante tomar las riendas de tu inversión, o sea, saber que si te están aconsejando que hagas esto, tener argumentos para debatirlo o para apoyar esa decisión. Ese es digamos que el escenario más ajeno tuyo al manejo de tu portafolios. Simplemente que la decisión que otro quiera tomar para ti, tú la puedas debatir o apoyar. Ese es el comienzo. Así comenzamos nosotros, apoyando o debatiendo las acciones que quería tener nuestro asesor en compra o en venta de activos. Y esto comenzó, nosotros comenzamos a prepararnos fuerte durante el año 2009, en el año 2010 empezamos a tomar cada vez más en serio el manejo de portafolios y digamos que en el año 2011 empecé a tomar las riendas de mi portafolio casi al 100%. Por allá como en el 2012 o en el 2013, el banco Merrill Lynch me envió una carta felicitándonos por el manejo del portafolio y asumiendo el hecho de que nosotros manejábamos el portafolio independientemente de que ellos tenían los asesores para nosotros, pero que nosotros tomábamos las decisiones independientemente de ellos y que ellos estaban conscientes de eso. Excelente, felicitaciones. Bueno, perdóname. Y para la segunda parte de la pregunta es, ¿a partir de qué momento empecé a vivir del portafolio? Lo que pasa es que para mí la historia fueron dos cosas paralelas. Una era lo que sucedía en los Estados Unidos y otra cosa lo que sucedía en Colombia con las inversiones en Colombia. Simultáneamente que iba mejorándose la calidad de nuestro portafolio en los Estados Unidos, también íbamos tomando acciones en Colombia porque yo ya no soy un niño y en algún momento sabía que iba a tener que empezar a vivir de esta actividad, de tal manera que tomé las acciones en Colombia para diseñar y construir mi casa aquí en Cartagena, que es lo que terminé haciendo. Y ya la vida, vivir del portafolio sucedió al 100%, digamos que como desde el año 2014 más o menos. Ok, bueno, excelente. Ya para cerrar, Luis, y de antemano te agradezco
por este espacio que sé que ha sido muy valioso, sobre todo para esas personas que están tomando esa decisión de arrancar o que están arrancando y todavía no le ven mucho el panorama positivo, sobre todo en Es este verdad. escenario de crisis. Y es muy importante, precisamente por esto quisimos invitarte. Y ya la última pregunta de Reina, básicamente. eh, ¿Cuáles son esas tres cosas que le dirías a esa persona que hoy está diciendo, bueno, quiero invertir en acciones, me pareció el momento, ya para cerrar con broche de oro? Bueno, antes que eso quiero resaltar el hecho de que me hayas invitado a esta conferencia o esta entrevista, porque pocas veces vas a tener oportunidad de asistir a un evento como este en que una persona de carne y hueso, que no sea un millonario de Wall Street o un interbolsa, eh, una persona del común, del común. Yo vengo de un origen humilde, si se quiere, eh, vengo de una profesión como la arquitectura, que la he ido mudando a las inversiones. O sea, soy una persona del común, como cualquiera de ustedes, que terminé viviendo del manejo de portafolios en Wall Street. Entonces, eso es muy importante y seguramente no van a tener muchas oportunidades de ver este ejemplo de vida común y corriente en el que una persona pueda vivir de sus inversiones y pueda vivir del manejo de su portafolio. O sea, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Y me quiere repetir la última pregunta ahora sí. Las tres cosas que le dirías a esta persona que está iniciando, que ve que esta es una buena oportunidad y que tiene como la idea, la inspiración, eh, pero quiere saber qué hacer o por dónde iniciar. Si lo que quiere es iniciar sin tener ningún conocimiento, entonces hágalo, pero asesórese muy bien y no se asesore de la persona que quiere vivir de tu dinero. Comience lentamente a hacer inversiones en cosas más o menos seguras, ¿no? Que en el pasado con retrovisor veamos que han sido estables. Pero fundamental, la número uno, la cosa más importante que yo le puedo aconsejar a una persona que va a iniciar y que piensa que en el futuro va a vivir parcial o totalmente de sus inversiones como de cualquier negocio, porque de esto se vive, es como de cualquier negocio. O sea, esto no es un juego, esto no es una lotería, esto no es una pirámide. Esto es un negocio, vuelvo y repito, como el de tu restaurante. Entonces, prepárese, aprendan qué es lo que debo hacer, cómo debo realizar mis inversiones, cómo debo planear mis inversiones, qué porcentaje de mi inversión debo mantener en activos, qué porcentaje debo mantener en efectivo, cómo, porque esto no es algo que tú necesitas para el mercado del mes entrante y entonces invertiste hoy, compraste unas acciones de Apple para venderlas el mes entrante para hacer el mercado. No, esto no funciona así. El dinero que tú inviertes en la bolsa es un dinero que tú no estás necesitando para el mes entrante. Capacítate, haz las cosas, haz la tarea, lea mucho en internet información que hay disponible para todos los inversionistas, pero capacítate, toma los cursos que se necesitan para saber cada cosa y que las cosas las hagas a conciencia. Esa es la una. Y la dos, que no inviertas el dinero que necesitas para el mercado del mes entrante. Excelente, muchísimas gracias y de verdad que no se imaginan el valor que tiene una charla como esta. Eh, Muchos de nosotros, y por ejemplo en mi caso, yo empecé a invertir muy joven y yo siento que cuando uno escucha este tipo de experiencias aprende mucho, pero no siempre las valora. En mi caso, por ejemplo, durante la crisis del 2008, uno era un bebé, hasta ahora estaba iniciando mi carrera lentamente, pero a medida que uno va
ganando, y que pienso que eso es como una maldición en el trading, y es que cuando tú ganas sientes que te las sabes todas. Y yo en ese momento ni siquiera percibí la crisis simplemente por ese ego de que era una profesional y estaba haciendo las cosas. Y cuando uno mira en retrospectiva, se da cuenta que en el trading uno siempre está aprendiendo, siempre hay personas de las que tiene que aprender y que es una constante actualización. Después del 2008, los mercados financieros nunca volvieron a ser iguales. Eso no quiere decir que hayan sido malos, por el contrario, han sido muy buenos, pero nunca volvieron a funcionar las dinámicas igual. Es decir, que un inversionista que lo hacía antes del 2008 y que hoy en día vuelve a retomarlo, ya no tiene ni idea de lo que pasa en el mundo. Y seguramente eso es lo mismo que va a pasar en este momento, y es porque los ciclos económicos van cambiando, suben y bajan todo el tiempo, y a partir de eso es un nuevo inicio para empezar a aprender, y todos vamos a empezar a aprender de cómo van a ser esas dinámicas económicas, y en este momento, por más experto que alguien sea, nadie lo sabe. Y ese es el valor de tener hoy a personas como Luis Eduardo contándonos de su experiencia y contándonos pues todo lo que ha logrado después de esta crisis del 2008. De verdad, Luis, que muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado, de verdad no saben lo emocionada que estoy, porque es creo que de las veces que más hemos tenido audiencia. Esta tarde, recuerden que a las 5 de la tarde vamos a estar con el Shark Tank Leonardo Weje, que nos va a estar contando sobre su instinto de tiburón en el tema de inversiones. También va a ser una charla magnífica, entonces los espero conectados a todos. Recuerden compartir este link con todo el mundo para que se puedan conectar también. Y de verdad, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. No te imaginas lo valioso que es este espacio. Un placer, muchas gracias por invitarme. Espero que mis experiencias les hayan servido o les sirvan en el futuro a todos ustedes. Bueno, un abrazo Un grande. abrazo.